y se fue hacia el sur con Valverde y compañeros. Y al quedarse en el norte, Marcos de Niza aprovechó para ir recorriendo los lugares y llegó a este valle blanco hermoso, valle de los Yuchí, de los Incos, de los Coyiques, y en 1532, con el padre Bernardino de Escarcena, decidieron quedarse aquí, porque las gentes eran muy acogedoras, muy hospitalarias, eso se mantiene, por mucho es capital de la amistad. Es interesante cuando el mismo Mapoa de Ayala, que es muy crítico con casi todas las autoridades, dice que los franciscanos, disculpa, tengo que decirlo, no me gusta decirlo, habla que son muy mansos, humildes, que dan de comer, tratan bien los pobres de Jesucristo, etc., ¿no? Entonces, al sentirse acogidos, y los franciscanos también viendo en esta población de los pobres de Jesucristo, pues son muy dispersas, era la característica de nuestros habitantes incas o preincas, ¿no? Se establece en 1561, los caciques regalan el terreno delante de lo que era el cementerio inca, alrededor de varios huacas, estaba ahí al río de Yotuque, y se establece ahí, fundan el convento de Nuestra Señora Inmaculada Concepción del Valle de Chiclayo. Cuando los franciscanos hemos fundado cualquier misión, se le pone el nombre católico, pero nunca se olvida el nombre original. Eso es lo interesante, es New York, como los ricos ingleses del norte, ¿no? Se mantiene, Chiclayo, por decirlo, Cosco, Huamanga, Huanca, la misma actividad de Huancayo, ¿no? Por decirlo. Y luego se construye nuestra hermosa basílica, con ese matriz, se concluye en 1585. Allí surgió Chiclayo. Porque las gentes se fueron reuniendo en torno a los frailes, los que aprendían ahí el idioma castellano, la gramática, domesticación de los animales, cómo se siembra el trigo, que no era de aquí. Además, inclusive, pues todos somos ágrafos. Escondemos la escritura, estamos tratando de descifrar los tipos, ¿no? Y los misioneros, eran dominicos franciscanos primeramente, ya en el año 1560 y tantos, escriben la gramática quechua, antes que la gramática alemana, que es 1574. O sea, no escribieron a Pizarro, se lo vieron, al menos desde esa perspectiva los misioneros abrazaron a los jóvenes de Jesucristo. Dice el antropólogo arequipeño, mientras los indígenas se cristianizaban, los misioneros se indigenizaban. Como se el Vicario Apostólico, por ejemplo, de San Ramón, que abraza varios lugares de nuestra Amazonía, habla perfectamente shipibo. Ha compuesto y escrito, ha sacado incluso diccionario de shipibo, cosa que sí, creo que leí en Google, que sabemos de shipibo. Como está tan lejos y son de ahí quise empezar esta pequeña ponencia con esta imagen para mí entrañable, que lastimosamente en 1962, por el modernismo, misa por ampliar la calle San José, no solo ampliaron la calle que iba por aquí, cortaba la mitad del templo, sino se fueron hasta el fondo y como bárbaros aquí la destruyeron. Dicen los historiadores, fue un crimen de lesa cultura. Borrar los orígenes de la ciudad de Chiclayo como expresión de esa mixtura, de esa integración de dos razas, formas de ver. Estaba la mano Cito Aguayita con ingeniería europea. Él está con nosotros. No se puede separar. Nos hemos jubilado, ¿no? Reclamando al rey que pida perdón cuando su abuelo apenas es vasco. En 2 generaciones tiene invasor español, se cabe la palabra, ¿no? Bien, dicho esto, entramos al tema. Entonces, primero pongo aquí una expresión típica nuestra, a nivel mundial se ha hecho conocido, el famoso retablo, ¿no? Todos los colores típicos de nuestra Ayacucho, de la sierra, vimos expresando que la fe que nos trajeron los misioneros. Aquí en la cumbre de nuestra catedral, Miguel Barcarrossi, en gratitud a todos los que significan los franciscanos, quiso regalar su propio perjuicio de imagen de Inmaculada Concepción, que es la patrona de Chiclayo, ¿no? Importado por razones de espacio, ¿no? Dentro de nuestra catedral, que recién en 1957 se inaugura o se bendice el cambio de ciudad. La matriz era de 1585 como edificación, la presencia franciscana de 1532. Sin lograr la presencia de aquí, todavía quedan restos en Sania y otros lugares, ¿no? Y hablando, voy a referir básicamente al Perú como república, no todo lo anterior, que es parte de nuestra historia, evidentemente, ¿no? Desde la fundación de la república,
el Perú ha sido concebido como una nación política. No es el grupo de los ibanos, los jefes, de los blancos, de los negros, no, a todos ellos se los integra. ¿No? Las personas que van de las por cuestiones técnicas o lingüísticas o culturales, porque se llega hablando de la Aymara, parece Quechua, Chipino, Machiguenga, no Machiguenga, Ocama, Guaruna, y tenemos una riqueza de culturas para todos aquí en nuestro país. Tampoco metemos anacronismos, ¿sabes? Tampoco pinta que todos eran mansos pacíficos de Europa para respetar culturas. Leemos la Biblia y dice que Israel, cuando dominaron a los hititas, a los otros, no estaba vacío en la tierra santa porque dejaron los israelitas, ¿no? Y cuando yo también aquí, los de Cusco no estaban vacíos, era normal, empecé a dominar, imponer la cultura, el idioma, etcétera, ¿no? Entonces, cuando surge el Perú como república, es ciudadanos iguales que eligieron formar una nación. Ciudadanos iguales, con toda la limitación del caso. Dice el historiador no exacto. Dice, después de la independencia, la situación del indígena empeoró, porque España no es una colonia, jamás fue colonia de Perú. Colonia no para los gringos, que hicieron revoluciones indígenas. Aquí se hizo un virreinato, se tenía un virrey, y el peruano era tan súbdito de la corona como el de Castilla, como el de Aragón, como el de Navarra, como el de Andalucía, y como aquí, Perú, como en España, no fue colonia. El Perú, claro, hay mucha diferencia entre colonia y virreinato. Y por eso se mantuvo incluso la estructura política social de los habitantes de Perú. Tupac Amaru, ¿qué cosa era? Cacique de Tumbazúa, con su título nobiliario y con todos sus redes. Bolívar viene y destroza todo eso. La situación del indígena es peor. Los montas románticos, ¿no? La ilusión es de iguales, pero iguales. Cuando hablamos de democracia, ¿quiénes son iguales, no? Bien, entonces estamos recién tratando de integrar a los que, como dicen algunos, somos iguales, pero no tan iguales unos de otros, ¿no? El que no sabe leer, el que no tiene, se le margina, se manipula, o bueno, simplemente se le suma, ¿no? Pero vemos como el sueño era una nación, una república de iguales. Dice, de bastante admiración, este tercero franciscano, a través de la UNE, muy conocido de Francisco, dice, es el impulso religioso el que proporciona la fuerza de cohesión a la sociedad y a la cultura. ¿Cómo cohesionar a tantas culturas diferentes y distintas? Y por eso, María Teresa Ortodoxo dice una tesis muy interesante. Dice, sacamos de ese complejo que nos han transmitido los historiadores, decir que un puñado, 200 españoles, han vencido a 7, 8 millones de indígenas. No fue así, pues. El indígena, perdón, es un hombre muy capaz, muy inteligente y muy religioso. Cuando empieza la reforma de Pachacute, Pachacute reconoce que es el hijo del dios del sol. O sea, no es hijo del sol, porque el sol sale aquí, se apunta aquí y sale por allá siempre. Hay alguien que manda ese sol, el dios del sol. Y hace toda una reforma religiosa. Y cuando llegan los europeos con su religión católica, ellos hablan del sol que nace de lo alto, que es Jesucristo. Y cuando se muestran las custodias, donde se pone la Eucaristía, el Señor recordaba y les llevaba a ese Dios que está más allá del sol. Y por eso hacen un pacto. Cuando los indígenas, Coyiques y Cintos regalan ese terreno a los franciscanos, dicen, con la condición, se da en sección de uso con la condición de que los evangelicen, o sea, que nos muestren el Evangelio de Jesucristo. Y por eso yo digo, cuando nos quitaron en 1827 el colegio, han de devolverse a los indígenas, no al colegio, con respeto a los vecinos, pero los que no están, vuelvan a sus orígenes, o a la evangelización, o a los indígenas, citos y coyiques. Hoy estamos todos mezcladitos, no estamos solo franciscanos. Bueno, la religión, entonces mira, lo que dio cohesión a este imperio fuerte que sabe Panamá y acababa lo que es simplemente Chile el imperial, fue su fuerza religiosa, su fuerza militar, etc. ¿no? Religiosa. Entonces ahí ese encuentro religioso. Y eso nos ha mantenido hasta hace muy poco como un país, como una nación. Ha puesto una imagen del doctor Cruzado del Señor de los Milagros, ¿no? Eso por ponerlo de cola, pero se ha extendido a toda la raza. Vamos a poner más figuras. La religión es esa cohesión. Dice Patricio Víctor Andrés, las grandes civilizaciones no producen las grandes religiones como su producto, al contrario, en su verdadero sentido, las grandes religiones son el fundamento
y las que la civilización descansa. Y citando al gran historiador, obviamente, Señor, las civilizaciones existen al servicio de la religión. Y por esto, la unidad política no fue suficiente para crear esta alma nacional. Fue surgiendo al hacerse una comunidad espiritual, que trataron de revisar los misioneros desde los primeros momentos de su presencia aquí, en nuestro continente, en este caso, en nuestro país. Fueron descubrimientos, como entre comillas, ¿no? Ellos descubrieron. Estamos aquí nosotros, como cuando uno de Europa, yo descubrí el Vaticano, pues estaba ahí siempre, yo lo descubrí, pero estaba ahí. De tal es así que cuando se establece el primer Congreso Constituyente en 1822-25, fue conformado por 91 diputados. Por motivo no estuvieron todos, pero fueron conformados de la siguiente manera: 28 abogados que normal, 24 eclesiásticos, y una comerciantes, misioneros, espectadores médicos, etc. Pero la gran mayoría, abogados y eclesiásticos. Personas del clero preocupadas en sacar adelante esta nueva república, libre e independiente. Y por eso dice San Martín, por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa, que Dios le protege el alma popular. El siguiente secretario de esta primera asamblea fue don Tomillo Reyes de Mendoza, gran sacerdote y director del Comitorio, y Faustino Sánchez Carrillo. Y cuando ya se elige la primera mesa directiva del Congreso, fueron elegidos el primer presidente del Congreso, Francisco Javier Luna Quesada, arzobispo y los demás integrantes, ¿no? O sea, la religión acompañando en este proceso. Bien, ¿evangelizar para qué? Desde la libertad para la libertad. Porque se ve en el otro un prójimo, un ser humano, con dignidad. Hay que llevar ese nivel. Vemos que los conflictos, o sea, con encomenderos u otros que trataban solamente en teoría reconocer esto y en la práctica hacer esclavitud. Eso sea de paso también cuando San Martín, cuando Ramón García promulga la libertad, la abolición de la esclavitud, era porque el dueño tenía que pagar la alimentación del esclavo. Mejor dejarlos libres y que ellos se defiendan, ¿no? Que coman con 10 soles al día, que no sobra de otra cosa. Entonces, en el fondo, estamos transmitiendo el Evangelio de una fuerza humanizadora tremenda. Uno decía, humanizarlo para cristianizarlo. No, Señor, desde el Evangelio se humaniza, porque vemos en el otro a Jesucristo mismo, que crece, desarrolla, como dice Lucas 2. Bien, entonces, la primera tarea importantísima para esta evangelización, para el desarrollo de un pueblo, es la educación. Y por eso el 5 mes, ¿no? De julio se celebra el día de él. ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese día? ¿Qué pasó ese día? El maestro, hoy maestros, no se ataque, no, pero no se dice bien. Y el maestro, ¿por qué se celebra ese día? Cuando don José de San Martín declara que tuvo el libre, independiente, voluntad, etc., pregunta inmediatamente: ¿cuánta es la cantidad de alfabetos que existe en este país? Le dice, más del 80%. Entonces dice, no hemos hecho nada. Estamos siendo esclavos de todas las esclavitudes, la ignorancia. Y se funda primero la escuela pedagógica, ¿no?, de varones. Y por ese motivo, tengo que hablar aquí el maestro. No se olviden, por favor, que los maestros estudiaban, llegaban, porque el problema de tu sobrino. Me decían, sí, ¿por qué el maestro es 5? Es decir, un maestro estudiaba. Entonces, de ahí, de las congregaciones distintas, que somos parte de la Iglesia Católica, pues, gran parte de nuestra tarea es la educación, dominicos, jesuitas, franciscanos, etc. Es más, decir un detalle: las universidades, esta colonia que dejas en ignorancia, ¿no?, se fundan en las salas capitulares de las congregaciones. ¿Dónde surge la San Marcos, doctor? Conventos dominicos. Los agustinos, el convento de los agustinos, de Arequipa.